El proceso para la producción de fenol y acetona a partir de cumeno lo representamos de la siguiente manera en Aspen. Contiene principalmente una alimentación de cumeno líquido, una alimentación de aire, un reactor de oxidación, que es un reactor batch en el cual ocurre la reacción de oxidación del cumeno en hidroperóxido. La mezcla resultante separa al hidroperóxido líquido, el cual es tratado en un reactor CSTR mediante una reacción de escisión, la cual degrada el hidroperóxido en fenol y acetona y componentes indeseables. Uno de los componentes indeseables, como lo es el metilestireno, puede ser degradado en un reactor catalítico de flujo tapón, el cual regenera el cumeno. La mezcla resultante pasa por un proceso de separación, el cual consta de un tren de destilación, de 4 torres de destilación. La primera torre separa a la acetona, la segunda torre separa al metanol, la tercera torre al cumeno y en la cuarta torre se separa el fenol. El proceso consta de 2 recirculaciones, una en la cual se pretende hacer una purga de nitrógeno y la otra se pretende recircular el cumeno hacia el reactor de oxidación. El cumeno que se separa de la torre 3. Los componentes entonces que componen a nuestro proceso son oxígeno, nitrógeno, hidroperóxido, fenol, acetona, acetofenona, metanol, metilestireno e hidrógeno. Para el cálculo de propiedades termodinámicas se utilizó el método de Wilson. Esto puesto que el método de Wilson es eficaz en el cálculo de coeficientes de actividad de sustancias en fase líquida y debido a las condiciones de los diferentes equipos que es en fase líquida se utilizó este método y porque se cuentan con todos los parámetros de interacción binaria. Estos parámetros de interacción binaria también pueden ser estimados mediante correlaciones de equilibrio líquido-vapor. El equipo del proceso es un reactor batch en el cual ocurre la reacción de oxidación del cumeno para dar hidroperóxido. Contiene una alimentación compuesta por cumeno líquido y por aire. La reacción de oxidación ocurre de la siguiente manera. El cumeno se oxida con oxígeno en presencia de un catalizador de carbonato de sodio para dar el hidroperóxido de cumeno en una reacción irreversible de primer orden. La fase de reacción es líquida y la constante de velocidad es 3.2617 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, con una energía de activación de 85 kJ sobre mol, referidos a una temperatura de 55 grados. Las condiciones de operación del reactor son 5 bares a una temperatura de 25 grados Celsius, alcanzándose una máxima conversión de cumeno de 0.3. Esto referido a investigaciones y reactores industriales. En base a estos criterios de operación y a la fase en la cual se lleva la reacción, se eligió el reactor batch, el cual, pues como ya se dijo, se carga con una corriente de cumeno líquido y de aire y posteriormente se descarga con la mezcla de reacción que ya contiene al hidroperóxido líquido y los componentes del aire. Los del reactor batch de oxidación son los siguientes. Contiene una alimentación líquida de cumeno que se comprime en una bomba desde 1 bar hasta 5 bar y que contiene una alimentación de aire que se comprime desde 1 bar hasta 5 bar y se calienta a 263, para lo cual se necesita enfriar a las temperaturas de operación del reactor. Los datos que se introdujeron en el reactor son los siguientes: la temperatura de 25 grados y la presión de 5 grados. Estos datos de operación del reactor se sacaron de análisis de sensibilidad, como se va a mostrar a continuación. La fase es vapor líquido y las reacciones son la reacción mostrada anteriormente, que es la reacción de oxidación del cumeno para dar hidroperóxido. La reacción la podemos encontrar aquí, en reacciones, la cual muestra los siguientes datos.
el oxígeno, el cumeno se oxida con el oxígeno para hidroperóxido con los datos cinéticos siguientes, que es la K que se dio anteriormente en segundos a la -1, la energía de activación y la temperatura de referencia. Ahora, el análisis de sensibilidad que se introdujo, ahorita está desactivado, pero ahorita para hacer una primera prueba se va a activar. Bien, en este análisis de sensibilidad, lo que nosotros queremos representar es qué tanto cambian los flujos a la salida del reactor, tanto de cumeno como de hidroperóxido, y a su vez, cómo cambian los flujos de fenol y de acetona que salen de las corrientes, de las torres de destilación. Y estas son nuestras dos, entonces, variables de operación del reactor, que es la temperatura y la presión. Primero, la temperatura, los datos de esta variable de temperatura es que es una variable de bloque que está en el reactor de oxidación. La vamos a variar en un intervalo desde 20 hasta 140, generando 11 puntos. La otra variable es la presión, la cual igual es una variable de bloque y se va a variar desde 1 hasta 50 bar. Ahora, con esto queremos ver tanto si en el reactor influye mucho la temperatura y también si influye considerablemente la presión. Como decía anteriormente, el parámetro en el cual nos vamos a basar son los flujos de salida del reactor y de las columnas de destilación de fenol y de acetona. Este flujo representa el flujo de hidroperóxido a la salida del reactor. Este flujo representa la entrada de cumeno al reactor y la salida de cumeno del reactor. Y ahora yo lo programé para que me tabulara de la siguiente manera. En una columna me va a colocar lo que es la conversión, es decir, la variable que yo declaré anteriormente como el flujo de cumeno a la entrada menos la variable de cumeno a la salida, dividida entre la variable de cumeno a la entrada, es lo que se define como la conversión del cumeno. En otra columna me va a graficar, me va a dar los datos de los flujos de hidroperóxido. Y en la tercera y cuarta columna me va a dar los flujos de fenol y acetona que salen de las columnas de destilación. Bien, si ahorita dejo activada únicamente la temperatura y activo el análisis de sensibilidad, dándole clic derecho y activándolo, voy a obtener los datos. Estos warning que a veces aparecen son porque se hacen cálculos de temperatura donde a veces no convergen, pero sí, aún así que de estos errores, sí se muestra la mayoría de los datos. Y lo voy a mostrar a continuación. Para ver los resultados de este primer análisis, nos vamos a la ventana de resultados, que como dije, aparece con un error, pero es por eso que en algunos puntos, como se aprecia aquí, no se da la convergencia. Bien, para apreciar de manera visual estos datos, se tiene esta herramienta de los resultados en curva, la cual grafica en el eje de las X la temperatura de operación y en el eje de las Y pone multiejes, los cuales representan los flujos. Vemos la gráfica. Para la construcción de la gráfica me pide lo siguiente: en el eje de las X la variable de la temperatura de operación y en el eje de las Y va a crear multiejes dentro de una misma escala para los flujos. Ya aquí aparecen por default activados, entonces solo genero la gráfica. Y como se aprecia aquí, a la temperatura de 25 grados se alcanza tanto la mayor conversión como los mayores flujos de fenol y acetona. Y bueno, cabe recalcar que más allá de 140 el cumeno se descompone, entonces por eso también podría ser una de las razones por las cuales marca error en esos últimos puntos. Bien, ahora, si lo que quiero ahora es ver la influencia de la presión y no de la temperatura, primero, bueno, reseteo mis cálculos, doy un reset a mis cálculos, desactivo la temperatura y activo la presión.
Y hago el análisis de sensibilidad, pero ahora referido a la presión. Y aquí pues no hubo mayor error. Nos vamos a los resultados y para una forma gráfica, ahora me va a graficar la presión en vez de la temperatura en el eje de las Y contra los flujos en los multiejes. Y aquí es un poquito más difícil de apreciar, pero se alcanza a observar lo siguiente. La conversión es esta, la línea que, bueno, aquí no se alcanza muy bien a apreciar, pero bueno, la interpretación de esta gráfica es que a mayor presión no incrementa considerablemente la conversión, como se ve es casi una línea recta. En ese sentido nos conviene dejar una presión que no sea muy alta, una presión de operación por ejemplo de 5 atmósferas, para no irnos a a presiones muy altas, por ejemplo de 50, no cambiaría mucho la conversión. Bien, eso sería todo del análisis de sensibilidad. Otra de las herramientas de Aspen es los análisis en modo diseño. Aquí vamos a introducir un análisis en modo diseño para el reactor de oxidación. Se declaró como por default DS1. Los datos que introducimos de entrada son definir la variable que a la cual vamos a especificar un valor y en la cual nos va a calcular un valor de las variables manipulables. Las variables manipulables en este caso son la temperatura y la presión de operación del reactor. Entonces, a un valor que aquí le di de 0.2 del flujo de hidroperóxido a la salida del reactor, me va a calcular la temperatura a la que debería de estar el reactor para generar esto. Esto comprendida entre los límites de 15 a 25. Y para declarar la variable es igual que en los análisis de sensibilidad. Se dice si es una variable de corriente o de bloque, en qué corriente está y de qué componente es y las unidades. Se hace el cálculo y se ven los resultados. Y aquí dice que para un flujo de aproximadamente 0.2 se tiene una temperatura de operación de 15 grados Celsius. Ahora vamos a continuar con el evaporador. Vamos a tomar la corriente de salida del reactor, que son 25 grados centígrados y 5 bares de presión. Vamos a tener que calentar esta corriente de salida del reactor. Aquí está un intercambiador que es un calentador. La vamos a llevar de 25 a 113 grados centígrados y 5 atmósferas de presión, porque el evaporador va a operar a 113 y una atmósfera, un bar de presión, para que se pueda lograr la separación aquí en el flash. Ahora, la corriente que sale de vapor en el flash vamos a llevarla a recirculación, pero no toda la corriente. Entonces vamos a poner aquí un divisor y la corriente que sale del divisor que vamos a llevar a la recirculación la tenemos que llevar a las condiciones de entrada al reactor, que aquí es donde va a entrar la recirculación. Entonces, como sale a 113 y una atmósfera a un bar de presión, tenemos que llevarla a 5 bares. Para eso ponemos el compresor, que vamos a poner a 5 bares de presión para que pueda entrar aquí al reactor. De lo contrario pues no se podría. Pero como después de la compresión se va a elevar, si ven aquí, de 113 a 257 grados, vamos a tener que poner un intercambiador. En este caso es un enfriador que va a llevar la corriente de 257 grados centígrados a 25, que como ven son las condiciones de entrada al reactor: 25 grados centígrados, 5 atmósferas. Ok, entonces ahora la corriente de salida del flash, la corriente del líquido,
tenemos que llevarlas a las condiciones de entrada al segundo reactor. Para esto vamos a poner una bomba, que en este caso no puede ser un compresor como en el caso de acá arriba del vapor, porque pues este es líquido, entonces ocupamos una bomba. Y vamos a llevarlo de una atmósfera aquí hasta de 1 bar a 8 bares, y pues solo se eleva 1 grado centígrado, prácticamente es isotérmico. Pero como la temperatura del reactor es de 70, pues vamos a poner un intercambiador aquí, también un enfriador que nos va a llevar de 114 grados centígrados a 70, y 8 bares de presión son las condiciones al segundo reactor, a la entrada del segundo reactor. Ahora vamos a ver las condiciones de operación del flash. Aquí tenemos 112.6 grados centígrados y 0.75 bares. Estas condiciones se obtuvieron a base de un análisis de sensibilidad. Ahora, lo que vamos a hacer aquí va a ser un análisis de sensibilidad en el divisor para ver cuál es la mejor fracción de división de estas corrientes. Esta y esta pues tienen las mismas composiciones. La que vamos a variar va a ser la de división, o sea, cuánta cantidad de flujo sale por S8 y cuánta por S11. No vamos a variar las composiciones. Entonces para eso nos vamos a meter aquí en donde dice Analysis Tools. Aquí está. Y bueno, yo ya tenía las condiciones aquí del análisis de sensibilidad. Aquí está. Vemos la variable de bloque, que es el divisor. Vamos a manipular la variable fracción de división de la corriente S8. Y aquí le damos los intervalos y el número de puntos. Y aquí va a ser la corriente que va a salir, ¿no?, en S8. Muy bien. Aquí lo que vamos a tabular. Ya nada más le ponemos en activar, ya que tenemos las condiciones, y lo corremos. Bueno, ya nos dio algunos errores, vamos a ver por qué. Aquí nos metemos al análisis, resultados, y aquí nos marca unos OK y unos warnings. Bueno, los warnings se dan porque no convergió, no alcanzó para converger, pero sí nos da algunos valores. Entonces vamos a graficar aquí, vamos a ver el cumeno, la tendencia que tiene. Entre más aumentamos la fracción de división, más cumeno vamos a tener en la corriente. Pero como recuerdo, como esta composición y esta son iguales, entonces entre más cumeno salga para la recirculación, también vamos a tirar más cumeno. Entonces tenemos que hallar el punto donde nos convenga no desperdiciar tanto cumeno y que sea también la mejor recirculación.
que la corriente líquida sale del separador flash a una temperatura de 114 grados Celsius, se enfría en un enfriador a 70 grados Celsius para que tenga las condiciones de reacción del reactor de escisión. El reactor de escisión es un reactor CSTR en el cual el fenol, el hidroperóxido, se descompone en fenol y en acetona y en productos indeseables. Este efluente del reactor sale a 70 grados centígrados y es calentado a 125, que son las condiciones de operación de un reactor catalítico de flujo tapón. A continuación veremos las condiciones de operación del reactor CSTR, las cuales son 8 bar y 70 grados centígrados, que son las condiciones a las que se lleva a cabo la reacción. Las reacciones son 3, como se muestran a continuación. Aquí se aprecian los datos cinéticos de las 3 reacciones que vamos a ver a continuación. Aquí se muestra, por ejemplo, el factor preexponencial para la primera reacción, el factor preexponencial para la segunda y el factor para la tercera, que es el factor de la ecuación de Arrhenius. Cuando se trabaja o se tiene a disposición el factor preexponencial, no se necesita una temperatura de referencia y se maneja una energía de activación de 3.0987 kJ sobre mol para las 3 etapas, y la reacción se lleva a cabo en fase líquida. La primera reacción es la descomposición del hidroperóxido mediante la acción catalítica de ácido sulfúrico en acetofenona y metanol. Y la segunda reacción es la descomposición del hidroperóxido, pero ahora en fenol y en acetona, que esta es la reacción que predomina o la que queremos que tenga un mayor rendimiento. Y hay otra reacción en la cual se forma metilestireno, hidrógeno y oxígeno. Estas 3 reacciones ocurren en este reactor CSTR. Las condiciones de operación, como ya se dijo, son 8 bar, 70 grados Celsius y 134.2 litros, que es el volumen del reactor. Bien, dicho esto, revisemos las reacciones. Las 3 reacciones cuentan con los datos que acabo de describir, que es oxígeno más cumeno. No, esta es la reacción 1, perdón. Aquí está, cumeno, hidroperóxido, que se descompone en fenol y acetona. Y contiene los datos cinéticos que había mencionado anteriormente, el factor preexponencial y la energía de activación. Y repito, cuando se utilizan factores preexponenciales, no es necesaria una temperatura de referencia, como se muestra aquí. Cuando se tiene el factor preexponencial, no se necesita una temperatura de referencia. Y ahora la tercera reacción, de igual forma, tiene los parámetros cinéticos que acabamos de mencionar. Y la última reacción posee de igual forma los parámetros cinéticos que acabamos de mencionar. Bien, una vez que vimos esto, aquí está el volumen del reactor, que es 134.2 litros, y la reacción se lleva solo en fase líquida, se lleva a cabo solo en fase líquida. Una vez especificado esto, podemos revisar los resultados del reactor. Ya había corrido el programa, que se encuentran en el bloque del reactor, que es el reactor de escisión, resultados.
Y se ve una temperatura de salida de 70 grados Celsius, una presión de operación de 8, como ya lo hemos manejado, el calor de reacción, el volumen del reactor, el tiempo de residencia, la fase vapor. Bien, ahora los resultados fuera de las corrientes resulta en la formación de fenol y acetona. Bien, ahora a continuación se hará un análisis de sensibilidad con respecto al volumen del reactor y los flujos producidos de fenol, acetona, fuera del reactor y fuera de las columnas de destilación. El análisis es CS4, perdón, CS3, el cual declaré una variable que va a ser la variable del volumen del reactor. Es una variable de bloque del reactor de escisión y es vol. Y quiero analizar de un intervalo de 100 a 1000 litros. Analizando los flujos de fenol y acetona a la salida del reactor, de metilestireno a la salida del reactor, hidrógeno a la salida del reactor, oxígeno, metanol a la salida del reactor. Estas dos últimas de fenol C y acetona C son a la salida de las columnas. Y le pido que me tabule en una columna cada una de las variables que declaré. Bien. Ahora, para la variable de análisis de sensibilidad está desactivada, la tengo que activar. Una vez activada, yo puedo ver los resultados. Y para analizar los resultados en forma gráfica, a mí me interesa el fenol y la acetona, tanto afuera del reactor como después de las columnas. Y donde se puede apreciar que tanto el flujo de acetona como de fenol no se incrementan. Son estas líneas horizontales, no se incrementan si incremento el volumen del reactor, es decir, no varían si yo varío el volumen del reactor. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo operar un volumen del reactor bajo y obtener los mismos rendimientos que si operara un volumen del reactor alto. Sale el metilestireno del reactor CSTR. Se calienta con el efluente desde 70 hasta 125 en un calentador, y la alimentación entra a un reactor catalítico de reducción en donde el metilestireno se reduce a cumeno. Los datos del reactor catalítico son los siguientes: es que se declara temperatura constante dentro del reactor, una longitud de 8 metros y un diámetro de 3 metros. Estos datos son de un reactor industrial de reducción catalítica. La fase de la reacción es vapor líquido y la reacción es una reacción catalítica, es decir, de absorción y desorción en un catalizador, la cual es la siguiente, donde el metilestireno más el hidrógeno reaccionan en presencia del catalizador para dar cumeno, y la constante cinética es 66.0347 a una temperatura de 50 grados. La energía de activación es 38.7 kJ sobre mol
Y hay constantes desde A1 hasta A2 y A3, B1, B2, B3, que representan relaciones entre la constante cinética de absorción del hidrógeno en el catalizador y el factor preexponencial. Y aquí podemos ver la velocidad de reacción del metilestireno en función de una cinética de absorción. Ahora se revisa la reacción 5, que contiene aparte de los datos cinéticos que comúnmente se piden en la ley de potencias, que son la constante cinética y la energía de activación, así como la temperatura de referencia. También se piden datos referentes a la absorción y desorción. En este campo se llenan los exponentes a los cuales los exponentes que tienen las concentraciones de las especies en la ecuación cinética. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el hidrógeno tiene un 1 porque en su ecuación cinética posee un coeficiente de concentración de hidrógeno a la 1. Por otro lado, en el término 2, que representa la reacción en sentido inverso, no tenemos ningún exponente. Y en este campo, el coeficiente o la constante A, tenemos que poner un número muy negativo, muy grande. Para indicar, la interpretación de esto es que la reacción está desplazada hacia la derecha, hacia la formación de productos. En este campo, en el de absorción, se introducen los datos referentes a la ecuación de velocidad en términos de la absorción. Es decir, por ejemplo, en el término 1, todos los términos tienen 0, porque es el exponente al que están elevados en esta expresión. Aquí en el denominador habría 3 términos. Habría un 1 más 2 veces la raíz de KH por CH más KH por CH. Con lo cual, estos 3 términos representan el exponente en cada uno de esos términos. Por ejemplo, en el primer término que es 1, los exponentes valen 0. En el segundo término, que es un medio de CH, vale un medio el exponente. Y en el último término, que vale 1, es un 1. Ahora, aquí es donde se introducen las constantes de la A1 a la 3 y de la B1 a la B3. Una vez metimos esos datos en el reactor, podemos tener los datos de simulación, los cuales son los siguientes. Para el reactor catalítico se tiene una temperatura mínima de 125 y una temperatura máxima de 125 grados Celsius, con un tiempo de residencia de 26.3136 horas. Ahora, si lo que se quiere observar son los perfiles de temperatura, se expresan de la siguiente manera, que es a temperatura constante, ¿cierto?, para un tiempo dado de residencia. Salida del reactor se dirige a una columna de separación ficticia que separa el oxígeno, nitrógeno y el hidroperóxido para evitar la formación de azeótropos. Las condiciones de entrada y salida de esta columna son las mismas, 125 grados centígrados y 8 bares de presión. El efluente de esta columna se dirige a una segunda columna
Esta simulación usó el método de Wilson y únicamente columnas de STW. Con los datos de la fracción de destilado, pudimos utilizar una columna más rigurosa como una red frac, pero este tipo de columnas requieren utilizar el método NRTL que provoca errores en los reactores. Las condiciones de operación de esta columna son 0.1 bares de presión, una razón de reflujo de 1.2 y una fracción de división de 0.99 para la acetona. La acetona sale a 1 grado centígrado y 0 bares de presión. En el análisis de resultados de esta columna, la razón de reflujo mínima es de 10.7293, el número mínimo de etapas es 82.93, el número actual de etapas es 151.57 y la fracción de destilado a alimentación es 0.027. El efluente de esta columna se dirige a otra columna en la que se separa el metano. Las condiciones de operación es una razón de reflujo de 1.2, una presión de 1 bar y una fracción de división de 0.99 para el metano. La corriente de metano sale a 65 grados centígrados y 1 bar de presión. El efluente sale a 152 grados centígrados y 1 bar de presión. El análisis de resultados para esta columna el reflujo mínimo es 0.0727, el mínimo número de etapas es 4.28 y el número actual de etapas es 35.2532. La fracción de destilado a la alimentación es 0.0196. Continuando con nuestro tren de separación, ahora en la tercera columna se obtendrá el cumeno en su forma más pura. Nuestra alimentación entra a 152 grados Celsius y 1 bar de presión. Por la parte superior se obtendrá el cumeno y por la parte inferior se obtendrá una mezcla de fenol con acetofenona a 43 grados Celsius y 0 bar de presión. Esta columna trabajó con una razón de reflujo respecto a la mínima de 1.2 y nuestro condensador bajo 0.01 bar y el reboiler de igual manera trabajó a 0.01 bar. Continuando con la columna del fenol, la alimentación entra a 43 grados Celsius y 0 bar de presión. Por la parte superior se obtendrá el fenol a 158 grados Celsius y 1 bar de presión. Y por la parte inferior se obtendrá la acetofenona a 199 grados Celsius y 1 bar de presión. En la parte superior de estas dos columnas se puede observar que se tiene un separador en el cual entra el cumeno que sale de la tercera columna. Este separador se utiliza para separar los compuestos que se arrastran en la columna del cumeno y este pueda obtenerse en su forma completamente pura para poder ser reutilizado y recirculado. Analizando los resultados de esta simulación, se sabe que se alimentaron 1.04 kilomoles por hora de cumeno y se obtuvieron 0.022 kilomoles por hora de acetona y 0.021 kilomoles por hora de fenol.